Hola Guadalupe, buenos días en el DF, buenas tardes aquí en Barcelona. Agradecerte muchísimo que hayas querido participar en estos diálogos desde casa, que antes eran diálogos en casa cuando estábamos en nuestra institución presentes, pero se han convertido en diálogos desde casa. La Hola primera, Marta, ¿qué tal? ¿Perdona? Hola Marta. La primera pregunta, Guadalupe, es obligada, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás pasando este tiempo de confinamiento ahora que ya llevamos un tiempito largo en esta situación? Por tu trabajo, el aislamiento te es algo natural, ¿no? Con natural, pero igualmente, ¿cómo estás viviendo todo esto? Bueno, no tan natural para mí porque, bueno, soy madre de dos niños, entonces estoy acostumbrada a salir con ellos, a llevarlos a la escuela. Además, trabajo mucho en cafés y ahora pues no puedo salir. Pero, pues bien, me siento afortunada porque estoy sana y los que están alrededor de mí también. El problema es que aquí la curva apenas está subiendo y pues cada vez nos enteramos de más casos que son pues bastante aterradores, ¿no? Sobre todo porque tenemos un sistema de salud que no es para nada fuerte, salud pública y privada. Y pues temiendo las consecuencias que esto va a tener, o sea, es como si nosotros estuviéramos más atrasados en el tiempo. Mm. También supongo que en México, ¿no? Con una economía que también está mucho en lo informal, el confinamiento no es algo tan fácil ni tan programable, ¿no? Digamos, socialmente como acá. Claro, o sea, aquí hay una movilidad de 50% todavía, hay mucha gente que está en la calle vendiendo cosas o que no quiere abandonar su puesto en el mercado o cosas así porque no tendrían cómo sobrevivir. Mm. Estaba repasando el diario de la pandemia que habéis abierto, que es, digamos, como una ventana de oportunidad que ha dado en la revista esta situación de catástrofe que estamos viviendo globalmente. Y había un texto de Laura Constanzi que decía el futuro clausurado, ¿no? Esa imagen del futuro clausurado. ¿Crees que ahora ya estamos en ese punto en el cual nos da más miedo lo que va a venir que lo propio que estamos sintiendo y viviendo? Yo creo que tal vez en España sí, porque ya vivieron lo peor y también en Italia, pero nosotros todavía no estamos ahí. Nosotros estamos, bueno, claro, siempre el miedo, si te fijas, es respecto a lo que va a venir. Incluso cuando tienes un tigre enfrente con la boca abierta, el miedo que tienes es por lo que vendrá en los segundos siguientes, no en lo que te está pasando de inmediato, ¿no? O sea, el miedo siempre es anticipación de futuro, pero, pero sí, yo creo que todavía tenemos miedo del futuro inmediato y de lo que tiene que ver con los contagios y las muertes. Mm. Eh, Vamos a hablar un poco de la revista que tú llevas dirigiendo desde hace 3 años. Es una revista que lleva en circulación más de 100 años y ha pasado por muchas etapas. Pero ¿cuáles son los objetivos que tú te marcaste y cómo crees que en estos 3 años así de perspectiva has podido ir trabajándolos? Bueno, al principio yo tenía un poco de miedo porque pensaba que esto iba a impedirme escribir, cosa que no habría permitido, ¿no? Yo dije, si me impide escribir, lo dejo. Y por fortuna no fue así. Ahora está por salir una nueva novela en Anagrama en el mes de septiembre, si todo va como planeado, claro, eh, que lleva por título La hija única. Y bueno, respecto a la revista, yo lo que quería era como regresar a la característica mayor de la revista durante la mayor parte de su historia, que es la interdisciplinaridad. O sea, escoger un tema como justo el miedo, sacamos un número sobre el miedo antes de que pasara todo esto, Ajá. y que tiene que ver, o sea, invitamos a escritores a hablar acerca de literatura de terror, está Mariana Enríquez, por ejemplo, pero también a periodistas que se enfrentan a situaciones de guerra, a activistas, luchadores sociales por los derechos humanos, que hablan, por ejemplo, de Guatemala, etcétera. No sé, científicos, economistas, etcétera, y tratamos desde todos esos ángulos
un tema, ¿no? Yo creo que en el mundo ahora, la cultura está muy volcada hacia una mirada social y, y de cuáles son los temas que tenemos que arreglar como sociedad, entre ellos el cambio climático, que es un tema muy importante y que nosotros hemos cubierto también desde la literatura, pero también desde la ciencia y otras áreas. Entonces, pues era esto, regresa, porque había tenido durante 13 años un perfil muy literario. A mí me gustan, obviamente, las revistas literarias, entonces la había leído y todo, pero y con gusto, pero sentía que era necesario retomar este aspecto para poder tener una incidencia en la sociedad. Y cambiamos el formato, la volvimos como mucho más juvenil. Eh, Era el rector de la universidad una vez dijo que era como una octogenaria que se había hecho la cirugía plástica y que era irreconocible. Y Mejor que sí, se hubiera bañado en una cascada y le habían cogido energía. sí. Y entonces, bueno, pues sí, fue así más o menos, ¿no? La rejuvenecimos bastante, incluimos algunos géneros como la novela gráfica, Mm. ¿sabes? El cómic, que suelen ser considerados como menores y nosotros pues no los vemos así. Eso también ha influido en que el público también haya rejuvenecido y los estudiantes y los jóvenes se interesen por ella. Dedicasteis el primer número monográfico, el del 2017, a la identidad, ¿no? A la pregunta de quiénes somos. Justo nosotros precisamente estábamos tratando ese tema de la identidad con una exposición que teníamos en la casa que se llamaba Entre dos aguas, que hablaba de los procesos de aculturización y culturización de los pueblos originarios de la Guayana Francesa. Y en ese número tú dijiste, te hacías una pregunta que me gustaría ahora como volver a ella, ¿no? Decías, ¿en qué medida la identificación con un grupo o con una causa nos arropa y en qué medida nos convierte en soldados ciegos y sin criterio? ¿Cómo reescribirías ahora esta pregunta en el 2020, ¿no? En esta situación en la cual tenemos este miedo social a contagiarnos del otro, a la vez este miedo que nos lleva a permitir que se nos controle más socialmente? ¿Cómo reescribirías quiénes vamos a ser a partir de ahora, ¿no? Pues es una pregunta que está justamente en el aire y a la que yo no podría responder, ¿no? Imagínate. Pero creo que eso es parte de lo que nos asusta, justo. Es como perder la identidad, ¿no? Estamos muy aferrados a la idea que tenemos de nosotros mismos y del grupo con el cual nos identificamos y del grupo con el que no nos identificamos y tenemos miedo de que todo esto se desbalancee, ¿no? O sea, desde nuestro ADN, cuando ya está tocado por el virus y nos preguntamos cómo los que ya han sido infectados van a seguir viviendo, o sea, cómo se modifica su organismo desde el interior, ¿no? O sea, si va a haber algunas pérdidas o cambios neuronales en la gente que no pudo respirar durante demasiado tiempo. Todas estas cosas nos asustan. Yo creo que es parte de lo que más nos inquieta. Y también cómo será nuestra sociedad, o sea, cuáles van a ser nuestros hábitos, vamos a volver a ser gregarios alguna vez, vamos a poder hacer grandes fiestas y festivales en la calle, carnavales, todo eso, ¿no? O sea, es una muy buena pregunta. Y al mismo tiempo, si te fijas, cualquier identidad es ficción. Pues es una ficción que nosotros nos construimos y que alguien también nuestros padres, nuestros abuelos nos metieron, ¿no? Mm. Eh, Kureishi dice que nacemos cuando nacemos ya estamos en medio de una historia, una novela, que es la novela de nuestra familia. Y nosotros como seguimos de alguna manera esa historia que ya se había empezado a escribir antes de que naciéramos. Entonces, esta historia que nosotros ya sentíamos muy encarrilada, creo que sí se llegó a trastocar bastante con la pandemia. Y me parece que en el fondo tiene algo positivo, porque está bien que cuestionemos esa identidad y está bien que cuestionemos esa ficción a la que estamos tan aferrados y que vemos como
una realidad tangible cuando no lo es en absoluto, ¿no? Sí, ¿no? En psicología se dice que a veces el problema es ese personaje que nos hemos construido nosotros mismos y que pensamos que somos y que nos fuerza a Exacto. hacer cosas que de verdad no deberíamos hacer o que no somos, ¿no? Entonces, en ese Sí, sentido sí que a lo mejor puede ser una oportunidad de volver a saber quiénes somos realmente, ¿no? sí, cuestionarnos. Sí, la verdad es que todo esto está siendo un gran cuestionamiento. En el diario de la pandemia, precisamente hay muchos textos de mucha gente que también aborda, ¿no? Todo lo que estamos hablando ahora tú y yo en este diálogo. Pero cuéntame un poco o sea, la idea supongo que surge del momento, ¿no? Es como no vamos a no tratar esto, siendo una Sí. revista pluridisciplinar, pero ¿cómo haces? ¿Cómo te llegan los textos? ¿Cómo escoges? ¿Cuál es el calendario? ¿Cómo salen? Empezamos muy pronto y sabíamos que varios medios iban a tener la misma idea, ¿no? O sea, pero sí empezamos como desde los primeros contagios en Italia y en Seúl, en Corea. Tenemos 2 colaboradoras que están allá y rápidamente les dijimos: "¿Cómo están viviendo ustedes esta cuarentena?", ¿no? Entonces, son los 2 primeros textos que publicamos, uno desde el Carnaval de Venecia suspendido y el otro, desde Seúl, que tenía, bueno, una infraestructura fuertísima de control a partir de los teléfonos móviles y otras apps sobre inmediatamente quién se había contagiado, quién había estado en contacto con ellos y dónde estaba esa persona, etcétera. Y pruebas masivas, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pedimos algunos textos a colaboradores de la revista y luego empezó a ir solos. Mucha gente nos empezó a mandar también propuestas de colaboración, etcétera. Hemos publicado desde entonces, o sea, desde mediados de marzo, un texto al día. Entonces, es muchísimo, ¿no? O sea, de gente que está en España o que está en, no sé, en Portugal o en Buenos Aires, en Argentina, en Brasil, ¿Y son en varios. realmente experiencias y textos muy distintos o, o- o no tanto? Bueno, claro, está el confinamiento y la cuarentena que hacen que todos estemos viviendo la misma experiencia. Que eso es Pero bastante sí, alucinante también, ¿no? O sea, sí, realmente hablar de una experiencia global de este tipo. exacto. ¿Y sabes qué es lo que me gusta muchísimo también? Aparte de que, o sea, el hecho de que sea la primera vez que vivimos algo de forma tan global, es que es la causa, o sea, estamos encerrados, es horrible. Hay gente, obviamente estamos asustados y tenemos angustia por familiares, por nosotros mismos, pero al mismo tiempo el hecho de estar encerrado es por una causa altruista, es no solamente no me contagio a mí, sino no voy a contagiar a los demás y no voy a propagar el virus. Es como la primera vez que la humanidad está unida y no se está peleando contra otro bando de humanos, sino que es contra otra cosa más abstracta, ¿no? Contra una enfermedad. Entonces, eso a mí me parece inédito y fascinante. O sea, y creo que sí abre muchas posibilidades de solidaridad y otras cosas. O sea, a lo mejor soy muy optimista, pero a mí me parece No, que hay que sí. serlo, hay que serlo. Sí. Y perdona porque yo te he interrumpido la primera pregunta que te había hecho, era si los contenidos de los textos que recibíais eran realmente, al ser multigeográficos, muy diferentes a las experiencias. Lo que es sobre todo diferente es el género, porque hay gente que, o sea, nosotros empezamos pidiéndole 2 o 3 páginas a los autores y muchos se siguieron y nos mandaron 6 o 7 o nos mandaron ensayos. El texto, por ejemplo, de Cristina Rivera Garza, que es interesantísimo, acaba hablando acerca de esta idea de quién tocó lo que yo estoy tocando ahora, ¿no? O sea, por cuántas manos pasó ese producto, quién lo produjo, quién lo creó y quién lo distribuyó. O sea, no solamente por el contagio, sino también para ver como justo la materia de cada cosa que tocamos, ¿no? O sea, este brócoli a lo mejor viene cosechado desde California por las manos migrantes de alguien que o estaba contagiado o vivía una situación terrible, etcétera. O sea, retrasar el camino de cada cosa que estamos tocando.
Entonces, otros textos como el de Mariana Enríquez es más catártico, ¿no? Es como acerca de la ansiedad que ella siente y del el shock y del desconcierto. Ella lo compara con un accidente de coche en el que se acabara de bajar del coche, no entendiera bien qué pasó, no sabe si mató a alguien o no, ver vidrios rotos, ver que sale humo, etcétera, pero no podría decir nada y es como, no me pidan o sea, que produzca un discurso a través de algo que no estoy entendiendo, ¿no? ¿Sabes? No puedo, o a partir de algo que no entiendo. Entonces, los textos te digo que van cambiando muchísimo según su forma. Hay algunos que sí respetaron el género del diario, a otros también a todos les dimos la posibilidad de escribir ficción, como de qué va a pasar después, cómo va a ser el mundo después. Y algunos autores como Edmundo Pasoldán mandaron textos pues postapocalípticos en los que contaban un poco cómo sería ya un mundo en el que todo el mundo estuviera enfermo todo el tiempo, ¿no? Y nadie pudiera salir. La verdad es que es una experiencia como de inmediatez, pero también muy reflexiva, ¿no? O sea, a través de esta Sí, inmediatez de la reacción creativa ante lo que nos está pasando, hay un montón de contenido para reflexionar, ¿no? Desde muchos ángulos sobre lo que nos está pasando. claro, o sea, a diferencia de un terremoto o de un tsunami o de lo que quieras, una tragedia natural, esto se prolongó muchísimo en el tiempo, o sea, nos ha dado para pensar y repensar y yo creo que eso es lo que tenemos que hacer en este momento y es parte de lo que, la intención del diario de la pandemia, ¿no? O sea, pensemos en lo que estamos viviendo porque es muy importante, o sea, es histórico y va a dejar una huella. Entonces, claro, no podemos adivinar el futuro, pero hablemos del presente, ¿no? ¿Qué estamos viendo? ¿Cómo nos sentimos? Ujú. Hay un poco esa sensación de como que el espacio es algo limitado. Tienes esa sensación como de slow life, ¿no? ¿Sabes aquello que se llamaba ahora lo de slow food? Es como todo pasa mucho más Sí. despacio y no es el tiempo, es el espacio quien te marca esa sensación de que todo va muy lento, ¿no? Sí. Y eso yo creo que lo teníamos sobre todo al principio y, o sea, para mí febrero y marzo fueron unos meses eternos, pero ya no fue para nada mi sensación en abril. En abril yo sentía que ya el mundo iba muy vertiginoso otra vez y no entendía, era como un lumingo, decíamos que estábamos en un día así porque era eterno el mismo, o sea, no había este calendario Mm, que mm. te rige y ya sabes que la semana se está acabando y que el fin de semana saldrás a hacer un paseo, saldrás por la noche o lo que sea, o sea, todo el tiempo estamos en el mismo lugar y nuestro calendario es una cosa muy movediza, o sea, muy chiclosa, pero al mismo tiempo con muy poca capacidad de transformación. Mm. Esto y lo de no poder hacer planes, que también es impresionante. O sea, es como, ¿qué va a pasar en septiembre? ¿Iré a España a presentar la novela? No lo puedo saber, nadie lo puede saber, ¿no? O sea, es como, ¿cuándo podremos volver a tomar un avión? ¿Cuándo podremos volver a juntar gente en una sala? Aquí, o sea, ¿cómo están viviendo ustedes? Me intriga mucho el regreso a la realidad, hacia el mundo exterior. Pues está, claro, depende de dónde vivas, ¿no? Los que vivimos en ciudades grandes, por ejemplo, aquí en Barcelona, el regreso a la calle tampoco es tal, porque está marcado en horarios, entonces no es que tengas libertad de movimiento. Los que tenemos la suerte de poder trabajar desde casa, se nos pide, por favor, que sigamos trabajando desde casa. Seguimos en estado de alarma, con lo cual también tenemos nuestras libertades, pues, ceñidas a lo que se nos Sí. permite hacer o no. Y tienes un poco una sensación cuando sales a la calle como de miedo, ¿no? O sea, hay ese punto de que si hay mucha gente no te sientes a gusto paseando. O sea, esos paseos tranquilos, yo vivo cerca del mar, pues si hay Ay, mucha qué gente suerte. cerquita del mar, hoy me he puesto muy feliz porque nos han dicho que nos van a dejar bañar de 6 de la mañana a 9 de la mañana. Entonces pienso, Qué bueno, bien. por lo menos me voy a poder meter en el agua, ¿no? Pero sí es verdad que no, que tampoco está siendo tan fácil el regreso a la normalidad, porque de hecho de lo que cada vez somos más conscientes es que esa normalidad ya se fue.
sí. O sea, lo que hay es, yo esta tarde me acordaba de ese cuento de Monterroso, del dinosaurio, ¿no? Y lo Ujú. convertía en lo de, bueno, cuando despertemos, el COVID-19 estará ahí. O sea, Sí, cuando despertemos de todo esto, seguirá el COVID, porque no se, lo que nos dicen es que no se apaga, ¿no? Con esta pandemia, o sea, que va a claro. estar, ¿no? Entonces yo creo que quizás es como empezar a asumir que aunque podamos salir a la calle, no es la misma calle que teníamos, ¿no? Y eso también es todo otro cambio. Pero bueno, creo que también hay que hacer pasos hacia ser más positivo, ¿eh? Y ser, bueno, y intentar vivir menos en estado de alarma y más en estado de preocupación y en estado de optimismo y pensar eso, ¿no? Que vamos por buen camino para poder redirigir, ¿no? Y hacer Y nuestra luego, parte. sí. No, y ojalá que encuentren una vacuna, también eso es posible, o sea, a diferencia de la peste bubónica negra o todas las otras, tenemos ahora como la posibilidad o la esperanza de que esto tenga si ellos controlaron esas pestes y no tenían la tecnología que nosotros tenemos, lo vamos a lograr. O sea, yo creo Sí, que sí, no nos vamos sí. a quedar así para siempre. No, no, no. El apocalipsis va a ser solo ficción. Y Sí. para cerrar esta conversación, porque sé que nos has así abierto un huequito en tu mañana mexicana, quería que nos contaras un poco sobre, he visto que el último número de la revista es sobre animales. No Sí. sé si era ya que lo tenías ya en tu cronograma de temas o te surgió a raíz de la pandemia. Tú acabas tu editorial de alguna manera pidiendo que tengamos, o sea, pidiendo como que aprendamos de los animales y podamos intuir aquello que nos hemos olvidado, ¿no? De aquello que nos hemos olvidado. Eh, ¿Puedes abrir un poco más el espectro de ese pensamiento? Pues bueno, los animales viven la realidad de una forma como mucho más intuitiva y, o sea, T.S. Eliot decía que la vida de los animales y los seres humanos se podía resumir de la misma manera, ¿no? Que era infancia o nacimiento, copulación y muerte. O sea, y entonces, si te fijas, toda la literatura que se ha escrito desde el medioevo era acerca justo de infancia, copulación, cortejo, etcétera, y muerte, enfermedad, etcétera, o sea, decadencia, envejecimiento. Solo que nosotros lo vivimos de una forma muchísimo más dramática y enrollada y los animales no, los animales viven todo con una inmediatez, una naturalidad y pues estar más en el aquí y ahora, ¿no? Y siguiendo los instintos, o sea, todo, no sé si has visto morir algún animal, sobre todo con el que tienes alguna relación cercana, ¿no? O parir algún animal, o sea, una mascota. Es muy impresionante la paz que transmiten en esos dos momentos, ¿no? Tal vez en la reproducción no tanta paz, pero Más también, animalidad. pero en esos dos momentos que a nosotros nos parecen ya como realmente muy sacudidores, ellos lo enfrentan. A eso me refería, ¿no? A esa como justo naturalidad para enfrentar los eventos de la vida y regresar a, o sea, dejar de estar tanto en la cabeza y estar un poco más en toda esta conciencia primordial, digamos, o sea, más intuitiva. Pues muchísimas gracias por la conversación. Espero que sí puedas venir en septiembre a presentar la novela que tienes ya, que supongo que ya está, ahí se debe estar ya imprimiendo, ya debe estar como en esa fase acabada, ¿no? Se está formando, Se sí. está formando. Y espero que nos veamos en Barcelona, no en formato líquido, sino en formato Ojalá que presencial. sí. Crucemos los dedos. Crucemos los dedos para eso. Y bueno, y solo al principio de todo me decías que echas de menos escribir en los bares, o sea, entiendo que para ti son zonas de creación. ¿Cuál es el sitio que te imaginas donde vas a ir con tu computador o con tu libreta? No sé en qué rumbos andas cuando empiezas a escribir. Ya sabes a qué café, a qué lugar vas a ir y qué te vas a Sí, pedir.
¿Y qué te vas a pedir? Sí, sí. Probablemente me pida un café capuchino de estos de máquina buenísimos, o uno con leche en España que son tan ricos. Y, y bueno, no sé, lo que más extraño es el mar, la verdad. O sea que ahora que has dicho que el mar está cerca de tu casa, yo dije, qué felicidad. Eso sí es. Poder salir. Es porque el mar te libera tanto, o sea, es como que soltamos todo ahí, ¿no? Relaja muchísimo. Qué Mm. bueno que ya vas a poder nadar pronto. Pues mañana, si puedo hacerlo, te enviaré un pensamiento para que pruebes un poco de agua salada del Mediterráneo. Por favor. Oye, muchísimas gracias, mucha suerte, mucha paciencia y mucho ánimo y nos vamos a ver pronto. Gracias a ti, sobre todo, Hasta y luego. que todo vaya bien.